Esta historia que voy a contarles es una especie de leyenda urbana que conocí mientras trabajaba en la región de Nueva Inglaterra en los Estados Unidos, en específico en el estado de Connecticut. Antes de comenzar, deben saber que los estados de esta región son los que tienen las poblaciones más antiguas de ese país, y por consecuencia son ricos en leyendas y en historias de experiencias sobrenaturales. Connecticut en particular tiene una larguísima lista de casas embrujadas y lugares en donde pasan cosas extrañas. Yo entonces vivía en Fairfield, una población cercana a Bridgeport, ciudad en donde trabajaba, pero como la empresa que me había llevado a los Estados Unidos costeaba mis gastos de vivienda, buscaron un lugar en el que pudieran ahorrar un poco. Como latino en esos estados del norte, la vida puede ser un tanto solitaria, y la realidad es que pasaba la mayoría de mi tiempo personal en casa o en uno de los bares locales de Fairfield. En uno de estos bares, me hice amigo de un sujeto llamado Jerry. Él era un oficial de policía, y cuando no estaba en servicio, normalmente iba por una cerveza y a jugar a los dardos a este lugar. Comenzamos a hablar por casualidad, ya que me escuchó hablar en español, y eso le emocionó, pues su abuela era mexicana y de alguna manera tenía curiosidad por sus raíces. De ahí en adelante nos encontrábamos seguido y platicábamos mucho, además de que yo le invité infinidad de tragos. Comenzaba la época navideña y el frío que la acompaña. Recuerdo que eran principios de diciembre, y una de tantas tardes nos vimos de nuevo en el bar. Él se notaba preocupado, y cuando le pregunté qué le sucedía, me dijo que estas épocas eran difíciles para los policías de Fairfield, desde un incidente que había sucedido 10 años antes, cuando Jerry era un novato, o rookie, y que este año le tocaría a él vigilar a un hombre llamado James Dole. Al parecer, los policías hacían un sorteo año con año para elegir al oficial que vigilaría al hombre. Jerry vio mi cara de que no tenía idea de lo que me decía, y me dijo que si le invitaba un trago, me contaría toda la historia. No quedó más que pedir otra ronda, y cumpliendo su palabra, Jerry comenzó a relatar. James Dole y su esposa Caitlin llegaron a Fairfield en noviembre de 1999 con sus 2 hijos, Eileen de 9 y Russell, o Rusty, de 10. Se establecieron en la zona de Southport, que es uno de los distritos más viejos de Fairfield, donde compraron una casa en la avenida Maple. La casa era muy antigua, y aunque esta propiedad era relativamente nueva, en ese lugar en específico había propiedades desde mediados del siglo XVIII. Los Dole eran buenas personas, y se les veía felices durante sus primeras semanas en Fairfield. Felicidad que duró poco, pues una noche llegó un reporte a la estación de policía del condado avisando que Rusty se encontraba desaparecido. Un par de oficiales se dirigieron al lugar y después de hablar con los padres, hicieron una pequeña búsqueda en los alrededores. No lo encontraron. Al volver a la casa, sus padres desesperados volvieron a buscar por todos lados en la propiedad. Afortunadamente, Rusty estaba dormido en un cobertizo en la parte trasera de la casa, que irónicamente fue uno de los primeros lugares donde la policía buscó, y aseguraron no verlo. Las siguientes semanas, la policía no tuvo reportes de los Dole, sino del Norwalk Medical Center. El personal del hospital había informado a la policía de que los padres habían llevado a Rusty de urgencias y que el niño actuaba de manera extraña. De manera rutinaria, los oficiales interrogaron a los padres para identificar si se trataba de un caso de abuso. De acuerdo con el testimonio, Caitlin y Eileen estaban en la cocina preparando la cena, en espera de que James llegara del trabajo. De pronto, Rusty empezó a gritar con una voz muy grave, que no era la suya, y la madre subió para ver de qué se trataba. Ahí encontró al niño cortándose la piel de las piernas y los brazos con la navaja de rasurar de su padre. Según Caitlin, Rusty le gritaba obscenidades y le decía que la mataría a ella y a su hermanita. James llegó momentos después y, escuchando los gritos, subió a auxiliar a su esposa. Entre los dos inmovilizaron al niño y lo llevaron a urgencias. Rusty decía no recordar nada, solo que el reverendo lo había puesto a dormir y que luego de eso despertó en el hospital sin saber qué pasaba. En esa ocasión los dejaron ir a todos, con la consigna de que una trabajadora social visitaría la casa de los Dole para asegurarse de que no hubiera nada fuera de orden. La gente de la policía del condado, incluyendo a Jerry, hablaron con la trabajadora social después de su visita. Ella decía que no había encontrado nada que indicara abuso o maltrato a los niños, pero estaba inquieta por el testimonio de Russell. Hablaba constantemente de el reverendo como una figura que le decía qué hacer y que parecía hostil y que lo instaba a cosas que el niño no quería hacer. La recomendación de la trabajadora era una evaluación psiquiátrica más profunda. Exactamente el día de Navidad, llegó un reporte de nuevo a la policía. Russell había sido trasladado de urgencia al hospital de Norwalk.
El personal del hospital dio el informe a los oficiales de que Rusty tenía múltiples cortes y que había perdido mucha sangre. Como esto ya tenía antecedentes, llevaron a los padres a la estación de policía para cuestionarlos, mientras una trabajadora social se hacía cargo de Aileen y Russell estaba internado en el hospital, custodiado por un oficial de policía. Jerry fue uno de los 2 oficiales que trasladaron a los padres de los niños a la estación. Dice que la madre tenía entre sus manos unas hojas de papel, manchadas de sangre, y que aparentemente tenían dibujos hechos. Un abogado fue llamado para los Dole, quienes rindieron declaración formal que quedó documentada. Salieron ese día y pudieron visitar a su hijo en el hospital. El oficial que estuvo tomando la declaración, consternado, no pudo resistir contarles a sus colegas aquello que los padres dijeron. La familia estaba en la mañana de Navidad, preparándose para desayunar juntos y abrir los obsequios, excepto por Russell, quien no bajaba de su habitación. Aileen no resistía la tentación de disponer sus regalos, y James llamó con un grito a Rusty para que bajara. Cuando Russell bajó, llevaba los brazos en la espalda, como ocultándolos. Le dijo a su familia que él ya les había dejado unos regalos, que el reverendo le había dicho exactamente qué es lo que querían. Señaló hacia unos sobres que se encontraban bajo el árbol y les dijo que los abrieran. Adentro de los sobres había unos dibujos, cuyos trazos habían sido hechos con sangre y que ilustraban lo siguiente: Aileen en lo que parecía el fondo de la bahía o algún cuerpo de agua, muerta. Caitlin colgada de un árbol, muerta. James sangrando y sin una pierna. Los padres estaban horrorizados, peor aún cuando Rusty mostró sus brazos, con múltiples cortes y sangre que escurría en una hoja que tenía un dibujo de él con el cuello roto y sangre saliendo de su cabeza. Así salieron a toda velocidad al hospital. Esto de por sí ya era espeluznante, pero la historia no terminaba ahí. El día anterior a Año Nuevo, a Russell lo dieron de alta del hospital. James fue a recogerlo solo, mientras su esposa y su hija estaban haciendo compras en Riverside, una zona cercana con centros comerciales. En el camino de regreso a casa, un camión que perdió el control por un tramo con hielo se impactó contra el auto de James, justo del lado en el que estaba sentado Rusty. Los arrastró varios metros hasta que se impactó con un árbol, lo que finalmente los detuvo. Russell murió al instante, con el cuello roto y una fractura de cráneo expuesta. James quedó compactado en el asiento del piloto, que prácticamente le cortó la pierna. Lo trasladaron de urgencia al hospital. Ahí llamaron a su contacto de emergencia, Caitlin, que recibió la llamada desde el móvil. En el shock de las noticias que le estaban dando, perdió la atención de Aileen un segundo, que, por accidente y misteriosamente, cayó de una rambla al río y se ahogó. El dolor de haber perdido a sus 2 hijos llevó a Caitlin Dole a suicidarse, colgándose de un árbol. El único que sobrevivió y perdió una pierna fue James. El temor de la policía era que James se suicidara o cometiera alguna locura, por lo que desde entonces le daban vigilancia continua, especialmente en las fechas navideñas. Nadie más que la policía se acercaba a su casa en la avenida Maple. Se corría el rumor de que el reverendo seguía atormentándolo en esa casa. Yo estaba asombrado. La historia era demasiado elaborada y tétrica para ser real. Le insistí a Jerry que no me jodiera, que si me quería asustar lo había logrado, pero que ya mejor era decir la verdad. Él puso una cara seria, dejó su trago y me dijo que lo acompañara. Subimos a su auto y manejamos unos 10 minutos. Me pidió claramente que no bajara del vehículo por ningún motivo, ya que James era alguien muy nervioso y desconfiado de los demás. Llegamos a la casa en la avenida Maple. Jerry bajó del coche y tocó la puerta. «Señor Dole, soy Jerry. Vengo a ver que todo esté bien». No sé si todos los detalles de la historia son reales. Jerry no tenía motivos para mentir, menos porque odiaba ir allí, y aunque lo fuesen, no podría asegurar que el ente que llamaban el reverendo estaba detrás de todo y que les mostró su horrible futuro como una especie de regalo tétrico de Navidad. Lo que mis ojos sí pudieron comprobar es que el hombre que salió a responderle a Jerry era James Dole, de unos 60 años, que usaba muletas y le faltaba la pierna izquierda.